¿Qué es JavaScript? Para comprender qué es JavaScript, es importante aclarar que no es. Uno de los principales malentendidos al aprender este lenguaje es asociarlo incorrectamente con Java. Sin embargo, las únicas similitudes entre ellos es que ambos comparten un nombre similar y una sintaxis parecida, ya que fueron desarrollados utilizando como referencia C y en cierta medida a C++. ¿Pero a qué se debió esta similitud en el nombre? En realidad, es solo una cuestión de marketing. Cuando Netscape, la compañía detrás del lenguaje, lo creó inicialmente, lo llamó internamente LiveScript. No obstante, cuando llegó el momento de lanzarlo al público, JavaScript fue el nombre que prevaleció. ¿Pero por qué JavaScript? Esto se debe a que el lenguaje fue diseñado originalmente para atraer a una audiencia compuesta principalmente por programadores de Java. Además, en aquellos tiempos, la palabra script estaba en tendencia como referencia a programas ligeros. La creación de JavaScript se dio en un momento crucial de la historia de la web, cuando Netscape estaba en plena guerra de navegadores. La empresa se encontraba en una búsqueda constante para mejorar la experiencia de navegación, ya que las páginas web de la época carecían de interactividad. En un esfuerzo por destacarse en medio de esta competencia feroz, Netscape tomó la audaz decisión de crear un lenguaje de programación que pudiera ejecutarse directamente en el navegador, con el objetivo de proporcionar una plataforma más dinámica y funcional para los usuarios. Para abordar este desafío, deciden contratar a Brendan H., un talentoso ingeniero que, con un plazo ajustado y una presión abrumadora, H se sumerge de lleno en el proyecto, trabajando incansablemente y en tan solo 10 días, crea JavaScript en mayo de 1995, bajo el nombre en código Mocha. JavaScript fue un éxito y aunque Netscape perdió la guerra, este lenguaje se convirtió en la norma de la web. Hoy en día es indispensable para el funcionamiento de prácticamente cualquier sitio en línea, siendo compatible con todos los navegadores modernos. Tras la caída de Netscape, el desarrollo y la evolución de JavaScript pasaron a manos de un conjunto de empresas conocido como TC39, entre las que se encuentran Mozilla, Google y Apple. Este grupo, compuesto por los expertos de la industria, tiene la responsabilidad de definir y guiar el futuro de JavaScript. A lo largo de los años, JavaScript ha continuado evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de la web. Sin embargo, su influencia se ha extendido mucho más allá de este ámbito inicial. Se ha convertido en una herramienta versátil que se puede utilizar en diferentes campos, como servidores, aplicaciones móviles, videojuegos y más. Su flexibilidad y potencial han llevado a una amplia adopción en múltiples sectores de la industria tecnológica. ¿Pero a qué se debió esa popularidad? Fue gracias a uno de los principios fundamentales con los que JavaScript fue desarrollado, la preservación de la compatibilidad con el pasado. ¿Qué significa esto? Significa que, si ejecutas código JavaScript escrito en el año de 1995 en un navegador moderno, este funcionaría sin problemas. Por lo tanto, los desarrolladores pueden escribir código con total confianza, sabiendo que este no dejará de funcionar de manera impredecible debido a alguna nueva actualización en los navegadores. No obstante, es posible que algunos se pregunten, ¿qué pasa con la compatibilidad de los navegadores más antiguos con las versiones más recientes de JavaScript? Bueno, la respuesta corta es que JavaScript no cuenta con esa compatibilidad, ya que sería impráctico hacerlo. Sin embargo, JavaScript cuenta con sus propias soluciones para resolver estos problemas. Existen diversas herramientas para este propósito, siendo la más común Babel. Esta herramienta automáticamente convierte el código a una versión más antigua y también llena los vacíos dejados por los métodos faltantes. A esto se le conoce como Transfile y Polyfile, respectivamente. La transpilación garantiza que el código sea compatible con una amplia gama de navegadores, mientras que los polyfills proporcionan implementaciones adicionales para funcionalidades que no están disponibles. Esta combinación de técnicas permite a los desarrolladores aprovechar las últimas características de JavaScript, mientras que mantiene la compatibilidad con versiones más antiguas de los navegadores. Otra razón radica en su naturaleza compacta pero flexible. Gracias a esta característica, los desarrolladores han creado una amplia gama de herramientas para este lenguaje, que incluyen bibliotecas, frameworks como React y Vue.js. Estas herramientas expanden las capacidades de JavaScript y permiten abordar una variedad de desafíos de desarrollo de manera más eficiente. Y la última razón, quizás la más importante, es la gran comunidad que rodea a JavaScript. Esta comunidad es altamente activa y colaborativa, lo que ha sido determinante para el éxito continuo de JavaScript en la industria tecnológica.
Sin duda, la historia de las razones que llevaron a JavaScript a ser lo que es hoy en día es fascinante. Sin embargo, es momento de sumergirnos en su funcionamiento. JavaScript es un lenguaje de programación que ofrece una amplia gama de funcionalidades para crear páginas web dinámicas, desde la validación de formularios hasta la creación de animaciones interactivas. Esencialmente, JavaScript se ejecuta principalmente en el lado cliente, lo que significa que se hace una copia del código en el navegador del usuario para su procesamiento y ejecución. Esto permite una interactividad dinámica en tiempo real sin necesidad de recargar la página. Es un lenguaje de múltiples paradigmas. En este contexto, un paradigma se refiere a un enfoque o estilo para estructurar y escribir código. Entre los paradigmas admitidos en JavaScript se encuentra el procedural, el orientado a objetos y el funcional. El paradigma procedural organiza el código secuencialmente, de arriba hacia abajo, utilizando procedimientos o funciones para agrupar operaciones relacionadas. Por otro lado, el paradigma orientado a objetos organiza el código mediante la agrupación de la lógica y los datos en entidades llamadas clases. Mientras tanto, el paradigma funcional organiza el código en torno a funciones puras, que no cambian el estado ni los datos, destacando la inmutabilidad y el uso de funciones como elementos clave. En cuanto a su funcionamiento, JavaScript trabaja en conjunto con HTML y CSS, los lenguajes fundamentales de la web. HTML se encarga de la estructura del contenido, mientras que CSS se ocupa del diseño y la presentación, y JavaScript añade la interactividad y la lógica a la página. Para añadir JavaScript a una página web, hacemos uso de la etiqueta de HTML script. Esta etiqueta puede colocarse dentro del elemento head o del body y puede ser implementada de forma interna o externa en el archivo HTML, lo que significa que puede escribir el código JavaScript directamente entre las etiquetas de script o hacer referencia a un archivo JavaScript externo. Pero basta de teoría, es hora de ponernos manos a la obra. Voy a enseñarles desde cero cómo usar JavaScript. Primero, necesitamos elegir una ubicación en nuestro equipo, donde crearemos una nueva carpeta con el nombre que deseemos. Dentro de esta carpeta, definiremos los archivos que necesitaremos. Una vez que la carpeta esté creada, ábrala en Visual Studio Code. Vamos a crear 3 archivos, uno de HTML, uno de CSS y uno de JavaScript. Al archivo de HTML lo nombraremos index. Al de CSS lo llamaremos styles. Y finalmente al de JavaScript lo llamaremos script. Nos dirigiremos al archivo de HTML, escribiremos el signo de exclamación y presionaremos Tab. Comenzaremos por vincular los archivos de JavaScript y CSS. Como ejemplo, vamos a crear un contador. Agreguemos los elementos que necesitaremos. Un encabezado para el título, un texto para mostrar el conteo y un botón que aumentará el valor del contador cada vez que lo presionemos. Tenemos los elementos que necesitamos. Veamos cómo se ve la página en este momento en el navegador. Vamos a mejorarlo un poco. Abran el archivo de CSS. Vamos a cambiar un poco el estilo de la página. Definiremos que el fondo sea negro, los textos sean blancos y centraremos los elementos en la página. Descarguemos la página y veamos el resultado. Como pueden observar, el orden de los elementos ha cambiado. Corrijámoslo inmediatamente. En el archivo index, vamos a crear un contenedor para nuestros elementos. Luego, definiremos una clase nueva para este contenedor, que llamaremos container, y alinearemos el texto al centro. No olviden agregar la clase al contenedor para que el cambio se refleje. Si recargamos la página, veremos que se ha arreglado el problema del orden. Ahora, cambiemos el estilo del botón. Vamos a agregar un pequeño padding vertical y horizontal. El tamaño de la fuente será de 16 píxeles y agreguemos un margen superior. Finalmente, añadiremos un estilo especial para el elemento del contador utilizando el identificador counter que definiremos más adelante. Le asignamos un tamaño de fuente de 48 píxeles y un margen superior. Ahora solo nos queda agregar el identificador al elemento. Recarguemos la página para asegurarnos de que todo se vea bien. Ya estamos por terminar. Vayamos al archivo script. Definiremos una función llamada increment.
y añadiremos una alerta para probar que todo esté en orden. Luego, asignaremos el evento en clic al botón para que use nuestra función. Guardemos, recarguemos la página y presionamos el botón. Parece que todo está en orden. Regresemos al archivo script y definamos una nueva variable llamada count con un valor inicial de 0. Dentro de la función increment, borremos la alerta. Escribamos count más para que el valor aumente en 1 cada vez que presionemos el botón. Y solo resta actualizar el valor que estaremos mostrando. Para eso, agreguen lo siguiente. Guardamos y recargamos la página. Como pueden ver, al presionar el botón, el valor del contador se actualiza automáticamente. Esto sería todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle like. Con esto me despido. Nos vemos en el próximo video.